personas, más aún va a ser para los cuerpos diversos. Así que, siguiente, por favor. Si me la pueden cambiar. Ya, gracias. La frase, a mi parecer, que más me representa es que la sexualidad se expresa en lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Siguiente, por favor. Bueno, antes de empezar, quiero que ustedes piensen en su sexualidad. Por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que lo hicieron? ¿Cómo expresan ustedes su sexualidad? ¿Qué cosas les gusta? Y si están disfrutando hoy en día su sexualidad. Abro micrófono para el que quiera responder, el que quiera hablar. La idea es que esto sea como un conversatorio. O si a alguien le da vergüenza, puede escribirlo por el chat. Bueno, nadie. Seguimos. Siguiente, por favor. Bueno, lo primero, te invito a dejar de lado la vergüenza. Yo sé que es un tema difícil de hablar, porque nunca, quizás a mí, por ejemplo, nunca me hablaron mucho de sexualidad en el colegio, típico que te hablan como la cosita, nunca me hablaron de lo que es la masturbación, que igual es una forma de expresar nuestra sexualidad. Entonces lo importante ahora es dejar la vergüenza de lado, dejar el tabú de lado. Lo importante es hablar con todos los conceptos que lleva la sexualidad y a desconstruir un poco estos conceptos que nos han enseñado, como por ejemplo, desde pequeños vemos un porno y el porno es algo como idealizado de lo que es la sexualidad, de construir un poco que hacer solamente se obtiene en el coito y bueno, más adelante le voy a explicar el concepto en sí de sexualidad para que la veamos de una forma holística. Entonces los invito a abrir su mente y a expresarse. Siguiente, por favor. Bueno, hay algunos mitos que me gustaría compartir con ustedes. Yo considero que son los que más está como la duda si es que sí o si no. Así que los vamos a repasar. Siguiente. Si pueden responder por el chat que sea, bueno, el primer mito es que el concepto de sexo al tiro uno lo relaciona con lo que es la penetración y el coito. La sexualidad se da lo que es la penetración y el coito. ¿Alguien me puede responder si cree que sí o que no? Ya, siguiente. Ya, bacán. Me gusta el espíritu. Bueno, otro mito que hemos escuchado es que el tamaño importa. ¿Qué creen? Ya, yo sé que a muchas personas piensan este mito, inclusive a muchos hombres les da vergüenza el tamaño como del pene, porque está como esta idea de que a mayor, mientras más grande sea, mayor va a ser el placer. Pero inclusive pasa de que la mujer, como los puntos de placer que tiene, están inclusive afuera de la vagina. Entonces, no siempre el tamaño va a ser clave para el orgasmo de la mujer por vía vaginal. Siguiente. ¿Qué creen? No tener orgasmo durante la penetración no es normal. ¿Alguna le ha pasado que no o alguno le ha pasado que no ha tenido un orgasmo durante la penetración? ¿Las leo? ¿Ya? Bueno, lo mismo como explicaba antes, todas las personas piensan, igual con esta idea de ver un poco el porno, de que sí o sí la mujer tiene que llegar al orgasmo o el hombre tiene que llegar al orgasmo, cuando no necesariamente es así y no siempre un orgasmo se va a dar por la penetración. Puede ser a través de la masturbación, del sexo oral, entre otras formas de vivir la sexualidad. Siguiente. La vida sexual en el adulto mayor es escasa o nula. ¿Qué creen? Los leo en el chat. Bueno, no es así. Los adultos mayores sobre todo tienen mucha experiencia, piensan que llevan toda una vida disfrutando y conociendo su sexualidad.
Obviamente uno piensa de que las personas, los adultos mayores pierden ciertas capacidades, como por ejemplo la erección, ¿cómo se dice? La eyaculación por parte de la mujer, pero no es necesario que estos componentes sean como claves para que los adultos mayores vivan su sexualidad. Siguiente. Las personas con falta de movilidad y sensibilidad no disfrutan del sexo. ¿Qué creen? Ya, me da gusto que digan que esto es falso. Todas las personas, independiente de la discapacidad que tengamos, la sensibilidad que logremos percibir, podemos excitarnos y experimentar el placer desde diferentes formas. Hay que considerar que nuestro cuerpo completo es un órgano sexual. Siguiente. Ya, las personas con síndrome de Down son o están hipersexualizadas. ¿Qué creen? Estoy atenta a sus respuestas. Bueno, lo que pasa aquí que hay hartos mitos. Por ejemplo, claro, a veces las personas con síndrome de Down son más cariñosas, andan abrazando, pero igual nosotros tenemos la culpa en que infantilizamos a las personas con síndrome de Down o con discapacidad intelectual. A ellos tampoco nunca se les enseña bien lo que es el término de sexualidad, cuál es como el límite entre el cariño y actitudes sexuales. Hay que considerar que todas las personas tenemos deseos, entonces quizás cuando se le acerca a alguien que lo viene a abrazar, él no logra comprender que es por cariño y no es por un acto sexual o quizás alguna manifestación sexual. Entonces, por eso se dice que son hipersexualizados, además porque los mismos padres a veces les reprimen. Por ejemplo, el chico o la chica se puede estar masturbando y los papás lo primero que le dicen como, no, eso no se hace. En vez de explicarle que está bien, pero lo tiene que hacer en un lugar íntimo. Siguiente. Bueno, ¿por qué se producen estos mitos, o mejor dicho, estos estigmas? Por lo que vemos y por lo que sabemos. Siguiente, por favor. Bueno, sexualidad, vamos a comprenderlo como una dimensión fundamental del hecho de ser humano, basada en el sexo. Incluye identidad de género, o sea, identidad de sexo, género, orientación sexual, erotismo, vinculación afectiva y amor y la reproducción. Se expresa en forma de pensamiento, fantasía, deseo, creencia, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. Es decir, es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos espirituales, según la Organización Mundial de la Salud. Siguiente. ¿Por qué les voy a hablar de diversidad y no de diversidad funcional? Siguiente, por favor. Bueno, como vemos en las imágenes, esto es diversidad, tanto como las mujeres, hombres, que tenemos diferentes tamaños, diferentes cuerpos, diferentes colores, hasta nuestros miembros. Por ejemplo, hay penes que son más largos, más pequeños, más anchos, igual que nuestras vulvas, todas son muy distintas. Alguna, o yo por lo menos antes tenía la curiosidad como, ¿y todos tendremos pelo en la vulva? Y es porque nunca hay imágenes como realistas de lo que son nuestros órganos sexuales. Ahí igual, recordando un poco que la sexualidad abarca desde identidad, orientación, tenemos una pareja homosexual, tenemos una pareja con síndrome de Down y parejas o personas en realidad con diferentes órtesis, ayudas técnicas, diferentes cuerpos igual. Yo les voy a hablar de diversidad a nivel general porque todos somos diversos en lo que es sexualidad. Siento, a mi parecer, que excluir a las personas por ser diversidad funcional no contribuimos así a la inclusión. Siguiente, por favor. Del concepto de diversidad, sobre todo diversidad social, encontramos personas cuya expresión de género, orientación sexual y o sexo biológico no cumplen con las demandas sociales de la cultura heteronormada. Algunos cuerpos son leídos como erróneos a partir de una definición del ser humano fundada en un ideal, y quienes se alejan de ese ideal son inferiorizados y menospreciados. Estas diferencias se definen como indeseables, como una marca desacreditadora que cuestiona el valor de aquel sujeto. Siguiente, por favor.
Bueno, con lo que hemos visto hasta acá, quiero que dos cosas le queden súper claras. Primero, todas las personas reciben y responden a estímulos sexuales y desarrollan sus características sexuales secundarias. Y lo otro, que la sexualidad no puede reducirse a genitales y actividad coital, sino que las alternativas y el abanico de conductas es muy amplio y ofrece múltiples posibilidades. Siguiente, por favor. ¿Por qué es tan importante hablar de sexualidad y diversidad? Siguiente. Bueno, para empezar, dejamos de lado los estereotipos de belleza, dejamos de perseguir estos ideales del cuerpo perfecto o de esta sexualidad perfecta. Hoy en día hay muchas personas que se someten a cirugías, por ejemplo, el blanqueamiento del ano, de la reconstrucción del himen, em, entre otras cosas, para contribuir a la aceptación, ni siquiera a la aceptación de uno mismo, sino a la aceptación de nuestro entorno social. Respetamos los derechos de las personas. Por ejemplo, lo que decían antes, que hay muchos papás, sobre todo, que restringen las prácticas sexuales de sus hijos, como que niegan que sus hijos son seres sexuados. Infantilizamos a los niños, a los hombres, en realidad, mujeres, y de paso estamos vulnerando sus derechos. Evitamos embarazos no deseados y abuso sexual. Bueno, a nivel generacional, para las personas que no saben sobre sexualidad ni cómo expresarla, podemos tener un embarazo no deseado. También para estos mismos papás que restringen un poco la sexualidad de sus hijos, se ha visto que en múltiples ocasiones realizan esterilizaciones forzadas a sus hijas con el fin de no procrear, por decirlo así. Y estas esterilizaciones son en contra de la voluntad de la persona. Es decir, seguimos vulnerando sus derechos. Bueno, y principalmente igual, algo súper importante, que muchas personas en situación de discapacidad, sobre todo intelectual, sufren abuso sexual y es muy difícil descubrirlo, porque ellas el concepto que tienen de cariño nunca se lo explicaron, como dije antes, cuál era el límite entre el cariño y ya pasar directamente a un abuso. Sufren violaciones y otras cosas porque ellas la están justificando y el miedo, o sea, el medio que los rodea igual. Siguiente, por favor. Bueno, también incluimos, ya que al hablar de sexualidad a veces excluimos de las interacciones del grupo las restricciones familiares en las propias actividades. Pongámonos en un caso de alguna persona que participe de la comunidad LGBTB, si es que mal no se dice, o a las mismas personas en situación de discapacidad. Nosotros obviamente vamos a evitar estos temas que igual son un poco pudorosos para todos. Así también fomentamos el placer porque comprendemos la importancia de la intimidad de todas las personas, compartimos experiencias, hablamos, etc. Y así normalizamos un poco lo que es la sexualidad en sí. Y lo más importante es que empezamos a disfrutar nuestra sexualidad. Comprendemos y entendemos que hay diversas formas de practicar la sexualidad que se adaptan a los gustos de cada uno. Siguiente, por favor. Terapia ocupacional y sexualidad. Siguiente. Bueno, para empezar, recordar un poco el concepto de ocupación, que es usada para significar todas las cosas que las personas desean, necesitan o deben hacer, incluyendo lo físico, mental, social, sexual, político o de naturaleza espiritual, incluyendo el sueño y el descanso. Esto lo dice la OTA 2014. Siguiente. Me da mucha vergüenza leer esto, porque cuando vemos todas las actividades básicas de la vida diaria, está especificado cuáles son las actividades que se realizan y que están consideradas dentro de las áreas, pero cuando se habla de actividad sexual, lo único que se dice es participar en actividades que busquen la satisfacción sexual y encuentro relacional o necesidad reproductiva. Esto lo dice la AOTA 2014. Y me llama la atención porque está dentro de las actividades básicas de la vida diaria, es decir, actividades que son como necesidades primordiales para la persona. Siguiente, por favor. Pero, ¿qué incluye realmente la actividad sexual? O la actividad sexual, o sea, la actividad sexual como dicen las actividades básicas de la vida diaria. Siguiente, por favor. Bueno, aquí desglosé todas las áreas de la ocupación, actividades básicas de la vida diaria, y relacionarla con lo que es la sexualidad. Yo siento, a mi parecer, que la sexualidad no debería estar aparte como algo menospreciado, que los terapeutas ocupacionales lamentablemente no lo vemos en nuestras intervenciones, sino que la sexualidad está dentro de todas las actividades del ser humano, inclusive las actividades básicas.
Por ejemplo, cuando nos bañamos o nos duchamos, una de las actividades puede ser enjabonarse, enjuagarse, secarse partes del cuerpo. Pero hablando desde sexualidad, tal como una caricia, como la misma masturbación, perfectamente la ducha, el que podamos asearnos, constituye a una actividad sexual. Lo mismo que secarnos partes del cuerpo, igual puede ser secarnos nuestras partes íntimas, que eso abarca, bueno, como ven, abarca hartas cosas. Desde el vestirse, tenemos vestirse y desvestirse, amarrarse, ajustarse la ropa y los zapatos, aplicar y remover dispositivos personales, prótesis u órtesis. Me acuerdo que un chico preguntaba, así como los terapeutas ocupacionales hacemos órtesis, ¿por qué no hacemos, y adaptaciones, por qué no hacemos adaptaciones para que la persona pueda, por ejemplo, jugar con estos juguetes sexuales, ya, o alcanzar algún juguete, entre otras cosas? Entonces, vestirse, desvestirse, lo vemos durante la actividad sexual, no solamente con una pareja. Amarrarse, hay hartas, bueno, diferentes tipos como podemos vivir nuestra sexualidad. Está el sadomasoquismo y hay hartas personas en situación de discapacidad que, aunque no lo crean, igual lo practican. Removerse los dispositivos personales, prótesis y órtesis, ¿por qué no igual removernos algún juguete sexual? O colocarnos, aplicarnos. Desde el baño en el inodoro está limpiarse el cuerpo, cuidar las necesidades de menstruación. Es importante el reconocimiento, el autoconocimiento de nuestra menstruación, no solamente el limpiarnos, porque siento que de cierta forma hablamos de menstruación como algo sucio, y las necesidades de la continencia, el manejo de cáteres, colostomías, etc. Bueno, súper importante cuando una persona quiere disfrutar de su sexualidad, tanto con una pareja, con una persona, o sea, con una pareja, con ella misma, en grupo, el aprender, saber sus horarios del manejo de cáteres, por ejemplo, ya que esto puede provocar quizás alguna infección. Igual recuerdo que en uno de los cursos nos presentaron un caso de una mujer con colostomía. ¿Cuál era el problema de esta mujer? Que se le dificultaba mucho tener relaciones sexuales porque la colostomía desprendía mucho olor cuando tenía sus prácticas sexuales. Y eso le daba mucha vergüenza. Entonces nos preguntaron cómo podemos sexualizar la colostomía. Y dentro de las personas que respondió, decía, quizás jugar al sadomasoquismo. ¿Por qué no amarramos a la pareja con la que esté? Obviamente si le gusta. Porque porque ella no toma el rol de dominatriz. Entonces le tapa los ojos, por ejemplo, y dice, ya, voy al baño. Y puede hacerse todo su chequeo de la colonostomía. ¿Por qué no se coloca un olor? ¿Por qué no juegan con olores? O porque ella no se coloca, o sea, no para esconder, ¿por qué no se coloca, por ejemplo, una faja que sea con encaje u otras cosas? Desde la alimentación, la capacidad de manipular y mantener los alimentos o líquidos en la boca y deglutirlos. No voy a hablar necesariamente del sexo oral, sino el enfoque que quería darle a esto es que durante la sexualidad igual podemos jugar. Quizás algún alimento nos hace placentero, algún olor, o cuando jugamos con otra persona a intercambiar o realizar prácticas sexuales con la comida. Igual vamos a necesitar como de esta actividad. Siguiente. Bueno, ahí están algunas imágenes que quería representar con lo que dije, desde el pasarnos una esponja por el cuerpo. Bueno, abajo hay una mujer que tiene un cáter para la diabetes. Arriba hay una mujer que es persona en situación de discapacidad, que está amarrada. Y hablando de la sexualidad quizás no erótica, nosotros mismos cuando disfrutamos algo. Para mí la sexualidad es igual al placer, como comernos una frutilla, un chocolate, es una sensación placentera para uno. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las otras actividades encontramos la movilidad funcional, que es súper importante, cómo nos cambiamos de una posición, cómo nos trasladamos, por ejemplo, de la silla de ruedas a nuestra cama, y en el caso de tener relaciones sexuales, de qué forma podemos posicionar a la persona que no tiene control de su cuerpo y colocarla en una posición que sea placentera para ella, que sea placentera para la otra persona, y además que no sea perjudicial para la salud perjudicial, sí. Bueno, el cuidado de dispositivos de atención personal tiene que ver con usar, limpiar, mantener artículos de cuidado personal, tales como dispositivos anticonceptivos y sexuales. Creo que está de más explicar esto.
En cuanto a higiene y arreglo personal, encontramos otra dimensión de lo que es la sexualidad, que es cómo nos vemos, cómo nos presentamos ante una sociedad. Por ejemplo, hoy día yo me peiné, me maquillé porque eso me hace sentir bonita, y para todas las personas hay ciertas formas, ciertas rutinas, ciertos hábitos igual, en el que nos sentimos más sexys, más bonitos, más atractivos. Y aquí está igual, dentro de esto está lo que es bueno, eliminar el vello corporal, eliminar o colocarnos cosméticos, lavar, secar nuestro cabello, darnos como un estilo. Bueno, y finalmente está la rezagada actividad sexual dentro de las actividades básicas de la vida diaria. Yo quería lograr con esto en realidad es que comprendan de que la actividad sexual involucra tantas cosas que desde todas las actividades de la vida diaria podemos trabajarla. No puse otras áreas, solamente me quería enfocar en actividades básicas de la vida diaria. Siguiente, por favor. Bueno, ahí están imágenes, por ejemplo. La primera es una persona en silla de ruedas, ¿cierto? Ella tenía dificultades para trasladarse, utilizaban a veces la grúa, y no para tener prácticas sexuales, sino para mirarse su cuerpo, explorarse. Ahí tenemos una serie de juegos sexuales que podemos utilizar. Bueno, maquillarnos, peinarnos. Y ahí hay una pareja. Bueno, una pareja y él está en situación de discapacidad. Siguiente, por favor. Entonces, desde terapia se comprende que las personas con una diversidad sexual, en cuanto a identidad, expresión y orientación sexual, pueden verse restringidos desde un ambiente social. El acceso a una participación digna y significativa en las ocupaciones de la vida diaria y en sus elecciones ocupacionales, estableciéndose una situación de apartheid ocupacional e injusticia ocupacional. Siguiente, por favor. Antes de hacer una intervención con un otro, ¿cuál es la tarea principal y lo primero que tenemos que hacer nosotros? Siguiente. Primero, tenemos que ver la diversidad como una oportunidad. Por ejemplo, una chica sexóloga comentaba de que le llegó un paciente, ella lo menciona así, que tenía dificultades de erección y él se sentía menos persona, menos capaz, y esto le estaba afectando mucho en su vida cotidiana. Él lo único que quería era tener relaciones sexuales. Y la sexóloga empieza a preguntarle como sobre experiencias, de qué otra forma había vivido su sexualidad. Y entre los dos se dan cuenta que este hombre, claro, tenía estas dificultades como con la erección, se podía solucionar con visita al médico y entre otras cosas, pero no era lo fundamental, porque él, además de eso, tenía mucha vida sexual y decía, este chico ha disfrutado más que uno. Había tenido miles de orgasmos, había estado con hartas mujeres, con hartos hombres, entonces era súper placentero para él vivir su sexualidad de esa forma. La sexualidad como puerta hacia la inclusión. Como mencioné antes, ¿cierto? A veces hay personas, nosotros mismos a veces excluimos a nuestros hermanos, excluimos a personas en situación de discapacidad intelectual, por ejemplo, pensamos que no va a entender, no sé qué. Y una de las formas es valorar a la persona, ¿cierto? Ella es sujeto de derecho, es sujeto que puede opinar, que puede escuchar y sobre todo que puede aprender. Sexualizar todo el cuerpo y explorar nuevas alternativas. Hay personas que dicen que el órgano sexual más importante es el cerebro. Y explorar nuevas alternativas, no solamente la penetración es una práctica sexual, hay muchas, y tampoco la masturbación ni esas cosas, como lleva más a lo genital, que nos pueden dar igual o inclusive más placer. Pero lo más importante y fundamental es conversar entre nosotros, dejar los tabús de lado, dejar este miedo, porque cada vez que lo vayamos conversando y hablando del tema se va a normalizar más. Lo mismo pasa cuando hablamos, o me lo pasan en el lado como persona en situación de discapacidad, hay que hablar de la discapacidad, hay que hablar de la restricción de la participación social de las personas, entre otras cosas, hay que hablar de sexualidad. Siguiente, por favor. ¿Cómo podemos intervenir desde la terapia ocupacional? Siguiente. Bueno, para empezar, utilizar la estimulación sensorial como fuente de placer. Concientizar y educar sobre la diversidad sexual. Educar también sobre la sexualidad, prevengamos lo que es abuso, prevengamos estas expectativas altas de tener nuestro primer encuentro sexual, como la penetración,
a abrirnos un poco más a las otras alternativas. Identificar, por ejemplo, desde la neurociencia podemos identificar los puntos de sensibilidad y placer y cómo estimularlos. No es necesario que el usuario lo practique como al lado tuyo ni nada, pero sí se pueden conversar los temas, tú por tu lado puedes estudiar. El caso que está ahí me llamó mucho la atención, es una persona que del cuello para abajo no tiene, la capacidad de moverse libremente. La que está al lado es una trabajadora sexual, pero no necesariamente fue a tener sexo con ella. Ojo con los términos. Lo que hace esta trabajadora sexual es colocar a esta mujer en la cama, la desviste para que esta mujer se mire. Y lo que hace esta trabajadora sexual es tomar la mano de esta mujer para que ella misma se empiece a recorrer. Esta mujer tenía aproximadamente 43 años y era la primera vez que ella lograba tocarse un pezón o hacerse cariño en el pelo, que era una actividad, conoció y descubrió que era una actividad muy placentera para ella y que nunca lo había podido descubrir por su discapacidad y necesitaba la ayuda de un tercero. Siguiente, por favor. Bueno, promover el autoconocimiento y la conciencia corporal del usuario. Dando el caso anterior de la chica, el autoconocimiento, el saber cómo nuestro cuerpo, la conciencia corporal, tengo 2 pechos, tengo una pierna, tengo vellos en el cuerpo. Igual estaba el caso de un chico que tenía una parálisis cerebral severa y el chico estaba siempre con pañal. Y el terapeuta ocupacional le preguntó a la mamá, como él estaba todo el día con pañal, si este chico alguna vez había estado sin pañal en su cama, ya que los horarios del cáter eran súper estructurados, entonces no había posibilidad que él se hiciera pipí, por ejemplo. Como y él alguna vez se ha visto su cuerpo, y la mamá respondió que no. Entonces lo que empezaron a hacer era dejarlo, después de cambiarlo, ¿cierto? Que le hiciera sus necesidades, lo dejaban sin pañal encima de la cama. ¿Qué pasó? El chico empezó a descubrirse, empezó a masturbarse, entonces ya después tenían que darle espacio. Esto, según este compañero, colega, fue un proceso súper largo entre enseñarle a los papás, descubrir con él formas de su sexualidad, y este chico no tenía lenguaje oral. Entonces después, cada vez que él quería tener un espacio de intimidad, le habían hecho una tarjeta con un pato, como para que no fuera muy explícito que él se quería ir a masturbar, y ahí se le daba como su espacio, le llevaban al baño, etc. Explorar y descubrir prácticas acorde a los gustos y expectativas del usuario. Tampoco podemos, bueno, tenemos muchas herramientas en nuestras manos, esto mismo de la trabajadora sexual y otro, y no podemos tomarlo a nuestro usuario y llevarlo directamente. Tenemos que preguntarle primero, ir de paso a paso cuáles son sus gustos, qué expectativas tiene él en cuanto al disfrute de su sexualidad. Hay otro caso de un chico con síndrome de Down que iba a cumplir 18 años y el papá estaba desesperado porque quería llevarlo a una casa de mujeres. Y la sexóloga le pregunta como por qué es tan importante para él llevarlo a una casa de mujeres si el chico nunca ha expresado la necesidad de tener relación sexual con una mujer. Finalmente, no creo que no finalmente, lo que considero muy importante es promover el empoderamiento del sujeto, como ser activo, como desde cosas básicas, que él pueda elegir su ropa, que él pueda decidir cómo peinarse, si se maquilla o no, que él pueda decidir cómo se viste, con qué personas se relaciona, con qué personas quiere mantener una relación. Igual pasa harto que las mamás se asustan cuando sus hijos en situación de discapacidad empiezan a pololear, y a veces solo con el pololeo restringen harto lo que es su participación, excluyen a la persona. Lo importante es ser activos de sus derechos, como vimos anteriormente, ya sea por la esterilización forzada, esto de restringir, estamos vulnerando los derechos de las personas. Siguiente, por favor. Sumergirnos en los valores y la cultura de las personas antes de empezar a intervenir. Lo que ellos creen, dónde se criaron, cuál es la religión, asimismo cuáles son sus expectativas de disfrute. Tampoco podemos colocar algo irrealista en nuestra mente, siempre irlo conversando con el usuario. Y mediante todas estas prácticas y todas estas claves para mí que son esenciales, siento que con todas esas podemos promover lo que es la identidad ocupacional de la persona, que es súper importante. Cómo me siento yo conmigo, cómo me siento yo en un entorno, ya sea de una forma física, cómo me desempeño, cuáles son mis características que me hacen persona, que me hacen ser único, qué es lo que yo hago bien y lo que hago mal. Entonces, para mí,
velar y contribuir a que la persona reconozca su identidad, así como se siente un sujeto activo de opinión, de hacer y de derechos. Siguiente, por favor. Bueno, este es un caso súper particular que me llamó mucho la atención. Es una pareja en que ella tenía, no recuerdo el diagnóstico, pero tenía una jiba costal muy predominante. Y tenía sus dedos igual muy pequeños, sus pies muy pequeños. Entonces, ella pensó que nunca en la vida iba a poder tener relaciones sexuales y se encontró con este hombre brasileño que a él no le gustaba el sexo porque a él le gustaba dominar a la persona y nunca había tenido la posibilidad de dominar a alguien. Entonces esta pareja se junta, para ellos es súper importante, se logran conectar desde sus propios gustos y empiezan a tener relaciones sexuales, porque a él le encanta, por ejemplo, estos pies tan pequeños que tiene la mujer, esta jiba costal que tiene, la encuentra hermosa y le encanta el hecho de dominar y a ella le gusta el hecho de ser dominada. Así que como conclusión, chicos, disfruten su sexualidad, vívanla, descubran, experimenten. Si tienen alguna pregunta, yo feliz les respondo, inclusive si es por vía mensaje. Y bueno, y muchas gracias por todo. ¿Alguna pregunta, comentario? Chicos, ahora vamos a abrir el espacio de preguntas. Si alguno tiene alguna duda o quiere que le expliquen algún concepto que realmente no entendió, lo pueden escribir por el chat y yo los puedo ir leyendo. Ya, bacán. Bueno, aprovechando este tiempo, le puedo recomendar un documental que se llama Yes We Fuck, que habla de diferentes tipos de vivir la diversidad, desde una orgía que no necesariamente es con penetración, sino que es pasarse juguetes sexuales como una pluma o algún alimento entre varios cuerpos, desde una mujer ciega que experimenta con una persona. Hay una como trabajadora sexual, entonces la mujer ciega que hace, introduce sus dedos dentro de la vagina para reconocer, por ejemplo, el punto G, dónde está el clítoris. Está el caso de esta pareja que mostré, un chico con parálisis cerebral que, bueno, ahí hay otra actividad que se traslada de su casa hasta donde está esta trabajadora sexual para realizar prácticas de sadomasoquismo, igual enfocada desde las personas en situación de discapacidad intelectual como personas con síndrome de Down, y es entretenido porque ellos dicen como sí, me pone cachando el sexo, y son como términos que es extraño de ver hoy en día. Sí, lo escribo por acá, al tiro. Ay, muchas gracias. Les dejo una página que tengo igual que estoy construyendo de hablar de sexualidades y esas cosas, por si me quieren seguir. ¿Cómo podríamos detectar abuso sexual en personas con alguna condición como síndrome de Down? Es bastante complicado con síndrome de Down. Le va a depender de la expresión, como la expresión que tenga él, de la forma que se comunica. Generalmente, por ejemplo, en dibujos, las personas que son, los niños sobre todo, que son abusados, tienden a dibujar mucho lo que es el pene, la vagina. Igual vas a notar, dependiendo de la edad, de que se van a tocar mucho sus partes íntimas, al igual desde, ¿cómo se dice esto? Bueno, se van a tocar sus partes íntimas, quizás estén con dolor, siempre que los papás o la persona a su cargo, si piensa que puede haber algún abuso, que revise el cuerpo del menor. ¿Qué más? Bueno, desde lo conductual van a estar más irritables, van a llorar más, quizás van a tener estos terrores nocturnos, por ejemplo, que es cuando se hacen pipí en la cama, quizás van a retroceder un poco los hitos del desarrollo, pero bueno, es súper importante eso, encuentro yo, de revisar al niño, estar pendiente con los dibujos, las cosas que está haciendo, a veces cuando mismo el niño está jugando, de que como si está sexualizando mucho a los muñecos, entre otras cosas. Eso es lo que te puedo aportar desde lo que yo sé.
¿Cómo se podría trabajar desde la terapia ocupacional la sexualidad con lesionados medulares? Bueno, va a depender en realidad el grado de la lesión medular. Si la mujer, la verdad es que no recuerdo los grados, pero si la mujer solamente quedó, por ejemplo, con discapacidad física, lo que va a haber que hacer es trabajar con ella o con su pareja para encontrar nuevos puntos em, de placer que tenga ella, experimentar nuevas tácticas, si es que no puede tener o no tiene sensibilidad en los que son sus áreas genitales. ¿De qué otra forma? Con la pareja, transferencias de la silla a la cama, que lo encontramos. Yo hace como 3 años, en realidad, bueno, hace harto ya, y empecé a hacer una tesis en relación a la sexualidad con lesionadas medulares. Obviamente tuvimos que elegir un grado, era solamente cuando la persona perdía su discapacidad, o sea, perdía sus habilidades físicas, y más que nada era eso. Antes de trabajar lo que es el acto sexual, o lo que es la sexualidad en sí, volver a recobrar lo que es el autoestima, onda, el concepto de sí misma, porque se pierde completamente cuál era la identidad de esta persona, de estar caminando a estar en silla de ruedas, volver a las actividades que tenía antes, modificarlas y así ir abarcando la sexualidad desde que sea una posición, por ejemplo, que le sea cómoda a ella, si es que está con una pareja, si es que no tiene sensibilidad, de qué otras formas podemos obtener placer. Como dije anteriormente, estimulación sensorial, acuérdense que hay olores, hay hasta videos que podemos ver como para excitarnos, por decirlo así, hay juguetes que lo podemos utilizar, y es súper importante mencionar y que la persona entienda que su sexualidad no está perdida, verlo, esta nueva diversidad como una oportunidad, y encontrar juntos la forma, sobre todo ella, de experimentar su sexualidad. Educación, ya, la autoestima desde la sexualidad está para empezar, yo creo que es la aceptación de uno mismo, cómo soy yo, cómo es mi cuerpo, y de a poco empezar viendo qué es lo bonito que tengo de mi cuerpo, qué es lo que me gusta de mi cuerpo. Esto igual se basa en las relaciones, la sexualidad, en relaciones sentimentales, en pensamientos, qué es lo que pienso yo de mí mismo, desde la terapia ocupacional, igual utilizar lo que es la abolición, en qué actividades la abolición, el proceso abolitivo, en qué actividades me siento competente, eh, ver igual desde el aspecto físico, por ejemplo, mujeres que se empiecen a pintar las uñas, que sean actividades de su gusto, si hay una persona que es homosexual o una persona que es trans, de qué forma él con la misma ropa se representa, de qué forma puede como liberar un poco su identidad. Y a la vez es súper importante nosotros que seamos y que hagamos educación y concienticemos sobre la diversidad sexual, sobre los diversos tipos de cuerpo, para que como población no tendamos a excluir a las personas o a mirarlas en menos. Espero haberte respondido. Desde las escuelas es súper importante lo, hablarlo, no hablarlo desde la cosita, el cosito, la abejita, sino hablarlo con conceptos claros, hablar desde, por ejemplo, no sé, a los chicos se les enseña la penetración. Yo nunca vi un video en el colegio, recuerdo, de haber visto una persona yendo a la penetración. También se enfocan mucho en los que son los anticonceptivos, la penetración, sexo. Yo nunca escuché hablar de un juguete sexual, nunca escuché hablar de la masturbación, que dijeran como, sí, la masturbación está bien, les pasa a miles de chicos, o está bien si a ti te gusta estar como depilada o no, hablar del tema de los cuerpos. Como digo, antes de vivir una sexualidad plena, tenemos que tener un autoconcepto de nosotros mismos, una autoestima, trabajar desde la sexualidad, desde ese ámbito, de que somos seres diversos, que hay diferentes modos de vivir la sexualidad, y bueno, eso. Ah, bueno, y contarles igual de que una profe se sorprendió porque hicieron como una cajita y cada persona tuvo que colocar alguna duda que tenía, de los chicos de secundaria, por ejemplo. Y la mayoría de las preguntas de las mujeres fue, ¿cómo hacer para no desgarrarse el ano mientras tenían sexo? Entonces, ¿qué está pasando? Que las mujeres adolescentes están evitando tener sexo por el canal vaginal para evitar quedar embarazada, y están recurriendo a prácticas que si no se educa cómo hacerlas, igual pueden ser riesgosas para la salud.
Macarena Valderrama, no sé si podrías repetir la pregunta, por favor. Te la leo, Natalia. Ya, por favor. Dice, ¿cómo se podría abordar el tema de la sexualidad con padres en los cuales su cultura se ve la sexualidad como un pecado o un tabú? Bueno, la verdad es bastante complejo, sobre todo cuando son más religiosos. Pero lo que puedes hacer antes de hablarle del chico o de la chica, empezar a hablar con ellos. Que ellos te cuenten cómo disfrutan su sexualidad, cuáles fueron sus primeras prácticas, cómo se acercaron a ellos, y de ahí empezar a relacionar. Claro, ustedes empezaron, no sé, a pololear a los 16 años, su hijo tiene 16, porque él no podría pololear. Es un proceso yo encuentro súper largo, es súper difícil, no tengo la clave, como que encuentro que con nuestro usuario nunca vamos a tener la clave precisa, son todos muy distintos, muy diversos, nunca me ha tocado trabajar con papás así. Sí me tocó trabajar, por ejemplo, con papás como un taller de cuidadores y ahí hablábamos lo mismo, como para empezar, antes de la sexualidad, los chicos tienen derecho. ¿Por qué tú eliges la ropa de tu hijo y no la puede elegir él? ¿Por qué tú lo estás duchando si él tiene 18 años? Partir con esas cosas, encuentro yo, para que sea un poco más normal, para que lo empiecen a visualizar como un sujeto, como dije, activo, participativo dentro de su propia vida, y después empezaría a trabajar con la sexualidad. Pero la sexualidad no me iría al tiro en lo que es en la penetración, me iría desde lo que es la vinculación, lo que son las caricias, lo que son los besos, etcétera, etcétera. Espero haberte respondido. Natalia, me preguntan por interno, Ujú. ¿Ya? porque no pueden escribir, No, no eh, te preocupes. ¿cómo podrían adaptar o qué cosas o elementos se deberían como considerar a la hora de adaptar juguetes sexuales? Y lo otro es cómo también se podría quizás Ay, se incluir cortó dentro de la conmigo. formación de los terapeutas ocupacionales. Si me podrías escribir por acá, por favor. Se tocó. Aparte con los juguetes sexuales, en realidad va a depender las capacidades que tenga la persona, va a depender lo que quiera aprender ella. Juego sexual, por ejemplo, me imagino, no sé, pues, un vibrador quizá, algún controlador. Igual va a haber que saber si esta persona necesita ayuda de terceros, pero por ejemplo, si no tiene motricidad fina, podemos adaptar para que el anillo consolador adherir su muñeca. ¿Qué más? Bueno, el adulto, que por ejemplo tenga, que le gusta, ¿qué puede ser? Bueno, para empezar, que la persona la bañe, que sea más independiente, instalar quizá un fin de ducha, que tenga estos alcanzadores, ¿cierto? Que a veces se utilizan o que los mismos terapeutas usan para alcanzar diferentes, no sé, diferentes cosas. Por ejemplo, pasarse la esponja por la espalda, lo podemos llevar a partes del cuerpo. Bueno, no me ocurren más cosas, pero depende del caso, depende de la persona, depende de las habilidades que tenga, los recursos que te no puedes decirle, como, compre un consolador, le va a solucionar la vida. No, tienes que ver qué recursos tanto mentales, físicos y socioeconómicos va a tener la persona. Bueno, y otra opción puede ser, lo que el lesionado hablar, había un video de YouTube que explicaba el posicionamiento para las zonas como para que era más cómodo y utilizan estas, no recuerdo cómo se llama, que utilizan arte, que son como unas conetas blancas. Eso hacía que la zona no se pudiera centrada, que tuviera con los pies separados, la zona de la cara tuviera un colchón, igual considerar que hay que evitar las escaras, ¿cierto? Y de esa forma lograba tener relaciones sexuales con pareja de una forma cómoda que va a estar y estuvieran bien. ¿Alguna otra pregunta? Y la otra duda que era, ¿cómo se podría fomentar a los estudiantes Sí, de que toco, terapia no se está ocupacional? hablando, pero no lo escucho. Sí, a los estudiantes de terapia ocupacional a normalizar un poco. Escucho súper cortado, pero pudiera escribir ideal. Ya.
Igual se me ocurre una adaptación, puede ser que los mismos dedos podemos colocar, ¿sabes? Esto como dones de dedo con algunas texturas para la persona logre recorrer su cuerpo dentro de las habilidades que tenga. Acuérdense que no solamente penetración, hay texturas, hay olores, hay agarres y otras mil términos. ¿Cómo podemos fomentar la investigación de estudiantes de terapia ocupacional en estos temas? Hablando, hablando de sexualidad, encuentro que lo esencial, hagamos preguntas sobre la sexualidad con nuestros profesores, porque hay muy poca bibliografía. Y yo creo que hoy en día no se ve como problemática la sexualidad en diversidad de personas. Yo creo que hoy en día estamos abriendo más los ojos en cuanto a nuestra sexualidad, aunque hay estereotipos, igual podemos hablar de eso, así como hay estereotipos de, no sé, la feminista, estereotipos de la persona síndrome de Down, hay estereotipos en relación al sexo. Creo que lo que podemos hacer nosotros como investigación, más que investigar en sí desde el tema, es trabajar con nuestros usuarios que tengan la necesidad, ir recolectando esas como, ¿cómo se dice? Esas experiencias para contarle a los compañeros. Quizás igual puede que sea difícil cierta investigación, sobre todo porque a veces es tabú para las personas, pero los invito a que se motiven entre ustedes, conversen los temas. Si quieren investigar, como dele, igual la terapia es súper amplia, súper abierta, pero lo importante es que visualicen que la sexualidad hoy en día es un problema. El acceso a la sexualidad hay que verlo como una problemática actual para que tengan como el fundamento y la base que por qué hay que investigarlo y por qué es tan importante hablarlo. Siguiente, por favor. Ah, si hay otra pregunta. Bueno, hay una pauta, no sé si de las actividades básicas de la vida diaria, donde sale qué tal tu actividad sexual. Bien, mal. Ellos como que se van a poner generalmente colorados y te van a responder a media. Si lo vemos desde una persona adulta, quizás es más fácil que tú hables el tema. Puedes empezar como a hablar de sexualidad, acuérdate que es placer, caricias, cómo se siente ella, por ejemplo, con su pareja, cómo se siente ella con ella misma, se siente bonita, se siente, como hombre se siente sexy, qué hace ella para sentirse bien, y desde ahí empezar a tomar que el placer, cómo ella se da placer, sea tomándose un café, un chocolate, una frutilla, y después llevarlo más a la intimidad, como qué partes del cuerpo a ella le gustan, cuáles le desagradan, cuáles son muy importantes las expectativas que tiene ella. No podemos llegar, por mucho que queramos hablar de sexualidad, estar frente a un usuario y decirle, oye, ¿cómo es el sexo? ¿Qué tal? No sé qué. Es difícil. Siempre recomiendo que poco a poco van a haber usuarios que se van a abrir completamente. Me acuerdo que una me dijo así como, yo le pregunté, ¿felizmente casada o no? Solo esa pregunta y al tiro empezó a contarme que había problemas en la cama, etc. O por ejemplo, cuando hay papás con hijos en situación de discapacidad, pasa que a veces, por ejemplo, duermen con el niño. Entonces tú por un lado quieres hacer más independiente al niño, oye no, que el niño se vaya a dormir solo, y a la vez preguntarle, pues, oye, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo logran tener intimidad? ¿Qué tal están ellos como pareja? Sexualidad, relaciones. Con los niños en situación de discapacidad, preguntar igual, yo tenía un chico Asperger, TEA mejor dicho, que él le gustaban mucho las mujeres y no sabía cómo acercarse a ellas. Eso es parte de tu sexualidad. Oye, ¿qué opinas tú del pololeo? ¿Qué opinas tú de los abrazos, de las caricias? Después ya empezamos, y él tenía, mi edad, tenía 24 años, y me decía, él pensaba que el único anticonceptivo que había era la pastilla para hombres. Entonces ahí te das cuenta que es un desconocimiento total desde la educación sexual. Como te digo, desde la ropa que usamos, desde las prácticas que a ti te hacen sentirte bien, esas mariposas en la guata, entre otras cosas. Espero haberte ayudado. Es complejo tratar el tema de la sexualidad. Yo creo que uno mismo sabe cómo atender las necesidades de sus pacientes, pero lo más importante es que tú aprendas, tú cambies esta perspectiva de lo que es sexualidad, que es la diversidad de los cuerpos, cómo te aceptas tú como persona para poder transmitirlo a tus usuarios. ¿Algo más?
Al ¿Ninguna parecer otra pregunta? no hay más preguntas, Natalia. Te damos las gracias Ya. igual por poder acompañarnos en esta No, de instancia, nada. por poder estar presente y compartiéndonos tu conocimiento, que eso igual ayuda mucho a reforzar el aprendizaje de los futuros terapeutas ocupacionales. Y para nosotros como carrera estamos bastante agradecidos que aunque tú nos puedas prestar esta instancia para aprender. Así que muchas gracias, Natalia, por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes igual por escucharme, darme este espacio y sobre todo empezar estos espacios como para hablar de sexualidad, que es súper importante y eh, como que recuerden, a aprender a experimentar y a disfrutar la sexualidad que tiene hartos aspectos. Muchas gracias a todos, ya les dije mi página, ojalá puedan ver este video, que lo encontré súper bueno este reportaje y cualquier duda igual me pueden hablar por mi Instagram. Un beso para todos y muchas gracias. Muchas gracias, Nati, que estés súper bien, estuvo súper bueno. Gracias, Ceci. Chicos, cerramos la charla por hoy. Que estén todos muy bien y vamos a estar informando de nuevas charlas que estamos programando para la próxima semana con el centro de estudiantes, ¿ya?